Cuando terminemos de enseñar y de predicar sobre esto, mis hermanos amados, ojalá que usted recuerde de dónde vino, cuáles son las fases que hemos ido pasando y vamos a pasar y que vamos a volver, que tengamos eso totalmente claro, no solo en nuestra mente, sino especialmente en nuestro corazón. Solo el Espíritu Santo puede dar testimonio, amados hermanos, de lo que oímos, porque el Espíritu Santo que tiene usted adentro, ¿cuántos lo tienen adentro? ¿Por qué lo sabe usted? Por fe. Hermano amado, la vida del cristiano es una vida de fe. A mí me impacta mucho cuando en el Antiguo Testamento dice: el justo por la fe vivirá. Pero en el Nuevo Testamento cambian y dice: mi justo. No es lo mismo él que mí. ¿Me está entendiendo? Es mucho más cercano. Y entonces Dios dice: mi justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de aprender a vivir por fe, aunque usted tenga trabajo o no lo tenga, aunque esté sano o esté enfermo. En cualquier circunstancia, mi justo, porque Él nos hizo justos. Nosotros no éramos justos. Y nuestra naturaleza tiende a no ser justa, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Él dice: mi justo por la fe vivirá. Hoy vamos a ver algo que para mí es sumamente importante, porque tras caminar en la tradición evangélica, este servidor de ustedes, por 10 años, pude aprender mucho conocimiento teológico. Desde los 14 años empecé a estudiar Biblia. Recuerdo que estudiaba segundo básico por la tarde, y lunes, miércoles y viernes yo me iba a un instituto bíblico de la misión donde yo participaba con doctrina de la línea centroamericana tradicional, con mucho conocimiento, con mucha hambre de palabra. Eso nunca se ha terminado. Ojalá que usted tenga hambre de la palabra, porque la palabra escrita, y especialmente la que revela el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de lo que leemos ahí, porque es un proceso espiritual maravilloso que permite tener verdaderas convicciones. No solamente un conocimiento intelectual, sino experiencias en Dios que hacen que la palabra tome vida. Por eso, quien nos pastoreó por muchos años, a muchos de nosotros, tenía una frase impactante que vivió él después de ser bautizado con el Espíritu Santo, y él pudo darse cuenta que ese libro que tenemos, que algunos lo tienen ahora en digital, ojalá traiga siempre su Biblia, no su teléfono, así da testimonio que usted es cristiano. No sea otra vez cristiano de la secreta. Nadie sabe que usted es cristiano. En cambio, si anda ahí con su Biblia bajo el brazo, van a decir: ah, este es cristiano, este es aleluya. Que digan lo que quieran, pero nosotros somos hijos de Dios, eso es lo que nos interesa. Y traer la Biblia, no en digital, le permite a usted tomar notas, porque hay muchas cosas, muchos remas, mucha palabra que el Señor le va a dar que usted puede anotar ahí en su Biblia. Y cuando usted quizá esté en un momento difícil, quizá va a abrir la Biblia en ese versículo, en esa porción bíblica, y el Señor le va a hablar, le va a recordar por medio de rema lo que el Señor ha querido decirle a su vida. Este libro habla, decía este varón. ¿Y cuántos saben que la bendita palabra del Señor, sin importar la hora, sin importar el momento, sin importar la circunstancia, habla a nuestras vidas? Y el Señor es muy puntual a la necesidad, si todavía nosotros tenemos oídos para oír. El bautismo con el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento y el bautismo en agua, ¿ya se dio cuenta usted que para los primeros cristianos era un paquete? No tenían que esperar demasiado tiempo ellos. El mover del Espíritu Santo era tan impactante al inicio de la iglesia como debería de ser tan impactante al final de ella. Me parece que el Señor ha tenido misericordia de nosotros
esperando que realmente nos dispongamos y nos decidamos a dar una estatura que, por cierto, sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podremos alcanzar. Esto no es un crecimiento intelectual, no es un crecimiento de motivación, no es, hermano amado, un crecimiento en un sistema religioso, sino que es una operación del Espíritu diaria, que nosotros debemos de estar experimentando con el Espíritu Santo, porque el Señor dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Y cómo les iba a convenir que el Hijo de Dios encarnado se fuera? Eso no cabe en la mente. Pero lo que sucede es que alguien igual que Él en esencia, la Biblia en el texto griego le llama el Paracleto, lo vamos a ver. Así que el Paracleto Jesús nos envía al Paracleto Espíritu Santo. Si esto era un paquete, yo me pregunto, porque hay que reflexionar, mis hermanos, ¿por qué en esta iglesia, como en muchas otras, todavía hay jóvenes, señoritas, adultos, quizás niños que ya recibieron al Señor y se bautizaron en agua, que no han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo? Entonces, yo voy a tratar de ser concreto. Cuando termine vamos a mover esta cámara que está aquí y vamos a ministrar. Vamos a poner a los hermanos varones que no han sido bautizados de este lado, de este otro lado a las damas, pero vamos a traer a los prejuveniles si están en clase y también a los niños que ya hayan recibido al Señor o lo reciban hoy mismo. Pueden llevarse el paquete completo. Aleluya. Podemos echar agua para bautizarlos, aunque esperemos un poco. Pero, hermanos amados, el cristianismo no es una religión como lo plantean los hombres. Hay innumerables horas de estudio a través de estos 2000 años de la historia de la iglesia, donde se ha pretendido estudiar el cristianismo, y muchos se llenan de conocimiento y han dejado sus libros y sus escritos, pero lamentablemente muchos de ellos ni siquiera han tenido la experiencia de nacer de nuevo o bautizarse, porque tienden con sus conocimientos a dudar de este libro maravilloso. Pero yo sé que usted tiene un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón donde el Espíritu Santo le da testimonio, porque de nada sirve que nos pasemos oyendo una escuela dominical y luego un devocional si nosotros no logramos apropiar para nosotros esas verdades. Que no se queden escritas en cuadernos nada más, que se escriban en el corazón, en las verdades de Dios, para que nosotros podamos movernos, para que nosotros podamos actuar, para que verdaderamente los que nos conocen puedan ver en nosotros verdaderos cambios. Porque el que se entregó al Señor, dice la Biblia, es nueva criatura. Las cosas viejas, decía el hermano Otto, van pasando. He aquí, todas son hechas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es algo nuevo. Así que vamos a pasar a ver lo que en el libro La Ruta de los Celestes tenemos establecido. No sé si lo vamos a poder ver todo, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver en sí lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Muy importante lo que Jesús enseñó respecto al Espíritu Santo. Fue el que más enseñó sobre Dios, enseñando sobre Dios. Dios Hijo enseñando sobre Espíritu Santo. Y muchos de nosotros no conocemos mucho acerca de esto. Vamos a ver el parto gemelar, qué significa, y la experiencia de Pentecostés. ¿Cuántos aquí ya tuvimos la experiencia de Pentecostés? Tal vez vamos a hacer otro grupo en el centro para aquellos que fueron bautizados con el Espíritu Santo en alguna oportunidad, pero ya no hablan lenguas, se enfriaron. No puede ser.
que si usted fue bautizado con el Espíritu Santo, ahora ya no abre lenguas. Tiene que tener mucho cuidado con la doctrina que usted escucha por aparte. Porque muchos le van a decir, quizá millones le pueden decir a usted que ya no es evidencia el hablar en otras lenguas, evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero va a depender de usted hasta dónde tenga esa convicción. El hablar en otras lenguas no es solamente como una evidencia única. Debería de ser, las lenguas deben estar a flor de su boca. Pero no de aquí, sino que el que habla lenguas de su interior, dice la Biblia, de su vientre, dice una versión, fluirán ríos. Fluir significa que es un agua que no es la misma. Por eso la experiencia con el Espíritu Santo y las lenguas deberían de ser distintas. Muchas veces nosotros nos casamos, por así decirlo, con el mismo tipo de lenguas, y la Biblia habla de género de lenguas. Así que nosotros debemos de fluir como un agua de un río, un agua corriente, que cada vez que fluye y fluye y fluye es diferente la experiencia, es diferente la lengua, es diferente lo que el Señor quiere dar. Dice amén. Gloria a Dios. Bueno, aleluya. Qué rico es predicar aquí en Betel. No hay otro lugar como este para predicar. Aleluya. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aquí estamos en casa. Aleluya. Bueno, le hemos llamado a manera de una tipología, a manera de una analogía, hemos visto los 7 rociamientos de este lado del velo. Y hemos visto los 2 primeros, y este es el tercer rociamiento, o si usted quiere también, la tercera zambuida de Naamán. ¿Se acuerda que fue hasta la 7ª que Naamán salió con su piel totalmente limpia de lepra? Entiéndase la lepra como el pecado que todavía mora en nuestra naturaleza, aun cuando seamos hijos de Dios. En la 7ª zambuida, que la vamos a ver, no vamos a tener ya relación con el pecado. Dice amén. Porque esa es la glorificación. Aleluya. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que ahí en Mateo 3:11, si usted busca su Biblia, léalo ahí sentadito mientras yo estoy hablando. El Señor dijo que iba a bautizar también con el Espíritu Santo. Él lo prometió al inicio de su ministerio. Por eso es de suma importancia abordar el tema y ver lo que la Biblia nos dice. Pero la primera mención, y eso lo usan mucho los hermenéuticos, ¿se come eso o no se come? Bueno, la hermenéutica se usa no solamente dentro del estudio bíblico, sino que la hermenéutica se usa en muchas fuentes de conocimiento, y es el arte o la ciencia de interpretar. ¿Quiénes son abogados aquí? ¿Dónde están los abogados? No vinieron los abogados. Levanten la mano los abogados. Ahí hay uno. Pero levántela con ganas, eso es. Aquí hay otro abogado. Por ahí vi al hermano Alfonso, hoy no lo veo, pero es otro abogado. ¿Dónde está el hermano Alfonso? Está con los niños, gloria a Dios, porque, hermano amado, solo en la iglesia sucede que un magistrado le enseña a los niños. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Solo en la iglesia sucede eso. Así que usted tiene como profesor de sus hijos a un magistrado. Así que conoce mucho. Pero los abogados saben que la Biblia del derecho, por así decirlo, las leyes, hay que interpretarlas, ¿cierto? Y a veces por una interpretación diferente puede ser que se gane o se pierda un juicio. Es la habilidad del profesional del derecho para interpretar. Pero a nosotros nos interesa la interpretación de la palabra, y una regla de hermenéutica es la primera mención que en la Biblia se encuentra sobre una palabra que nosotros estamos estudiando. En este caso es Espíritu de Dios.
Usted se va al primer libro de la Biblia, el libro de los principios, el libro del Génesis, y en su capítulo 1 y verso 2 en la Reina Valera Gómez leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía. Uno se pregunta por qué, ¿verdad? Pero eso es motivo de otro tema. Porque en el primer verso dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el siguiente verso dice que esa tierra que Dios había creado y que vemos en los contextos posteriores que todo lo que el Señor creaba era bueno y perfecto. Pero en el verso 2 dice que estaba desordenada y vacía. Pero usted conoce más o menos por qué, ¿no es cierto? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí viene la primera mención. Y el Espíritu. ¿Lo lee? Tiene abierta su Biblia en Génesis 1:2. Porque la letra está pequeña, me parece. Y el Espíritu de Dios, note que no dice Espíritu Santo. Hay que ponerle mucha atención a las frases y preguntarse por qué son diferentes. Y el Espíritu de Dios se movía. Muchos de los que traducen dicen, y hay versiones que indican que se movía como empollando para producir algo dentro del caos existente, sobre la faz de las aguas. Como sabemos, el Génesis se escribe en hebreo, por lo que analizaremos dicha palabra usando la concordancia Strong's, que es ruaj. Esa es la palabra que se traduce espíritu en hebreo. Se traduce como espíritu, como vientos, aliento, exhalación, vida y hasta cólera. Interesante. Bueno, como vemos en el listado de acepciones, ruach se traduce espíritu o viento, pero conserva la misma idea cuando uno va a estudiar el Nuevo Testamento, que ya obviamente no es ruach porque es otro idioma, siempre antiguo, sino que ahí es neuma. Entonces ruach y neuma tienen las mismas características, y algo que sobresale es que se traduce viento o espíritu. Entonces, nuevamente, yo saco a colación frases que para mí fueron impactantes, que marcan algo en mi corazón y en mi manera de ver la palabra. Y es que el hermano Otto seguramente recibía revelación. Él decía que su Biblia, lea, mire por un momentito su Biblia. Generalmente la letra está a renglón cerrado, ¿verdad? A menos que usted tenga una Biblia de letra grande, porque ya no muy Mirandas. ¿Aló? Entonces uno tiene que hacer así, ¿verdad? Depende de la edad y si no tiene lentes. Pero ahí, entre renglón y renglón, él miraba que le explicaban cosas muy importantes. Dice amén. Entonces, dentro de eso, él compartió lo siguiente. Dice: nos parece interesante hacer esta distinción, especialmente, o mejor dicho, un poquito antes. Él decía: cuando hablamos del Espíritu de Dios, pongamos atención a eso, nos debemos referir al Espíritu inmanente. Otra palabra de domingo, ahí la estudia en su casa y me cuenta qué le enseñó el Señor con eso. Quieto, sin accionar, como estaba, como empollando, pero quieto. No sabemos cuánto tiempo. Yo personalmente, hermano, sé que en la tradición evangélica enseñan que la creación de la que se habla en Génesis sucedió en 7 días de 24 horas. Pero es muy difícil creer eso. Todos los que hemos visto muchas cosas ahí entre líneas, sabemos que la tierra fue creada probablemente en eras, días de eras. Pero usted sabe que en eso hay bastante debate. Y no sé cuál es su opinión, porque especialmente los jóvenes universitarios deben de tener claramente una posición, porque los van a atacar. El que cree que se creó
la Tierra y el universo en días de 24 horas se va a topar en las aulas universitarias con conceptos que le van a bombardear esas creencias, y por eso muchos jóvenes cuando van a la universidad cristianos se alejan, porque los hacen quedar en ridículo. La Tierra dicen que tiene 4.500 millones de años de historia. Y el tradicional dice, no, la Tierra tiene 6.000 años. ¿Usted qué opina? Porque no puede ser que los científicos estén tan equivocados con todos los estratos geológicos que marcan millonadas de años, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Hoy lo estoy poniendo a pensar un poquito. Dice amén. Entonces, ese Espíritu de Dios, cuando está quieto. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios actuando. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano amado, mire, aunque me voy a adelantar un poquito, solo quiero dejarle este pensamiento. Todos los que hemos nacido de nuevo, no los que somos evangélicos por herencia o porque nos gusta la religión evangélica porque tiene sus beneficios. No, los que hemos tenido testimonio, que hemos nacido de nuevo, y ya la primera zambullida y la segunda zambullida, y ahora vamos a hablar de la tercera zambullida, que ojalá que hoy sea el día en que no ha tenido esa experiencia, la tenga. Dice amén. Esta iglesia necesita estar avivada. Necesitamos, y el único avivamiento viene por el accionar del Espíritu Santo. No podemos hacer absolutamente nada, ni tocar, ni cantar, ni danzar, ni brincar, si no es por el Espíritu. Si no, sería un ejercicio religioso, y la religión es aburrida, ¿o no? ¿Usted por qué viene cada domingo? Aquí no damos entradas, no le damos una entrada y cuando usted entra le damos algo de dinero para que esté contento. ¿Verdad que no? Al contrario, usted es el que da para la obra de Dios. Y claro, muchos dudan de eso, ¿verdad? ¿Y para dónde se irá mi dinerito? Dice usted, ¿verdad? Pero dejemos eso por un lado. Espíritu de Dios, quieto. Espíritu Santo, actuando. Entonces, cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo entró. Pero en muchos se quedó quieto, porque todavía no hubo bautismo con el Espíritu Santo. Y mire qué tremendo, porque precisamente ahí en Génesis 1:2, cuando el Espíritu Santo empieza a actuar, y en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Empezó a actuar. Por eso en el caos que usted y yo teníamos en el mundo, el Espíritu empezó a convencernos de pecado, de juicio. ¿Verdad que sí? Y cuando nacimos de nuevo, se hizo la luz. ¿O todavía a usted no le ha amanecido, hermano? Dele un fuerte aplauso si usted ya vio la luz. Hay un paralelismo interesante en cada día creativo, en el proceso también de cada uno de nosotros. No es casualidad que sean 7 días también, ¿verdad? Pero avancemos otro poquito más. Entonces vamos a hablar de la sumersión. ¿Por qué sumersión? Porque bautizo significa sumergirse. Por eso ya vimos que el bautismo en agua es por inmersión o sumersión. Solo que ahora es en el Espíritu Santo. A mí siempre me ha llamado la atención, hermano, ver cómo en el Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, muchas veces tiene que ver con agua. Y en el Nuevo Testamento también, por eso dice que ríos, eso es de agua, ¿no? De agua viva, agua corriente, fluirán. Y eso dice el evangelista, que habla del mover del Espíritu. Por eso hablamos
esas frases, el mover del Espíritu. O sea, la vida cristiana no podría ni debería ser estática. Usted el siguiente domingo debería de haber avanzado un poquito más, haber dejado esas cosas que le están molestando, haber visto la mano de Dios moverse de una manera maravillosa y haber compartido con otros lo que usted está viviendo. Porque de lo contrario, si todo es estático, si todo se queda como antes, si usted viene al culto porque no tiene otra cosa que hacer y ya se acostumbró a venir los domingos por acá, entonces no estaríamos sacando provecho. Así que ruaj se traduce espíritu o viento, y lo mismo neuma. Bueno, eso tal vez lo va a olvidar, pero vayamos a San Juan capítulo número 14 verso 6 en español mejor, ¿verdad? Dice Juan, uno de los evangelistas más profundos: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando aquí? A ver, ¿quién está hablando aquí? Cristo. ¿Se acuerda que el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de Juan tiene que ver con muy poquitas horas todo lo que dijo el Señor antes de que fuera a la cruz? Dimos una serie alrededor de eso. Entonces el capítulo 14 es Jesús diciendo cosas de suma importancia para los que se iban a quedar sin Él. Y les dice: y yo rogaré al Padre. ¿Usted sabe que el Hijo es igual al Padre? ¿Dice amén? ¿Y por qué el Hijo le ruega al Padre? ¿No son uno? Porque cuando el Hijo vino a la tierra, se dio cuenta que en la función que venía a hacer a la tierra, su Padre era mayor que Él. En función, pero en esencia son lo mismo. Y yo rogaré al Padre. ¿Usted le ruega al Padre o usted decreta? ¿Se da cuenta lo ridículo que resulta quererle decretar a Dios? Aquí en este lugar dijo una cantante: no te aceptamos, Dios, sino solo la sanidad de otro cantante. Solo que Dios había decretado, porque es el único que decreta, que ese siervo se iba con él. Entonces es una tontera no conocer la palabra. Yo no te acepto, Señor, sino solamente un sí. Es una tontera. Si el Hijo dice: y yo rogaré, lo que nos toca a nosotros es rogarle al Padre. Definamos nuestra postura, identifiquémonos con lo que nosotros nos toca hacer y cómo hablar. Está un familiar enfermo, roguemos, hagamos rogativas, clamemos, gimamos, es lo que dice la Biblia. Y no esas posturas novedosas donde los hombres pretenden que Dios hace lo que ellos quieren. Eso es completamente ridículo, hermanos amados. Y Él os dará otro consolador. Qué maravilloso es tener al Consolador Jesús o Cristo y al Consolador Espíritu Santo. Y yo creo que también el Padre es consolador, hermanos. Tenemos tres. Aleluya. Pero si somos consolados, dice la Biblia que debemos de consolar con el mismo consuelo con que hemos sido consolados. Y a veces, hermanos amados, hay personas cercanas a nosotros que necesitan consuelo. Consolemos con ese mismo consuelo con el que fuimos consolados, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Desde que usted nació de nuevo, vamos a ver que estos dos paracletos viven con nosotros. Y que nosotros deberíamos de estar tan conscientes de eso, que la alabanza y la adoración no debería de ser solo en el templo, sino que cuando usted va ahí manejando, en lugar de estar peleando,
En lugar de estar sacando la mano y haciendo señales feas, en lugar de enojarse, usted debería de ir cantando: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando usted sienta la hora de tráfico se le fue, dice amén, porque Él está dentro de nosotros. Qué triste es cuando alguien viene a buscar una imagen para rendirle culto y sabe que solamente cuando regrese a ese lugar puede desarrollar su fe. El Hijo de Dios se metió en nosotros, pero también el Espíritu Santo, y se quiere mover, quiere actuar, quiere cambiarnos. Él le dejaron la tarea de aplicar todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo debería ser nuestra relación con Él? A veces no la tenemos por falta de conocimiento. Dice el verso 17, es decir, el Espíritu de verdad. ¿Ya se dio cuenta que por eso los cristianos no deberíamos de ser mentirosos? Porque tenemos el Espíritu de verdad dentro de nosotros. No existen las mentiritas blancas, hermanos amados. Nosotros las inventamos. Hablemos con la verdad. Me gusta ese pasaje que dice: hablad verdad, cada uno con su hermano. Pero se da cuenta que en la práctica nosotros no hablamos la verdad. Ay, cómo te quiero, hermanita linda. Y está pensando: cómo te quiero matar. Ay, tan especial que eres. Y en realidad no está pensando eso. Dice: hablad verdad. Hermano, yo no alcanzo a comprender en su extensión, y prefiero no entenderlo con esta cabecita, lo que significa que Dios vive adentro de mí. ¿Cómo entender eso? Si Dios es santo, si Dios es puro, si Él no miente, Él no tiene problemas con el pecado, pero yo sí, y usted también, ¿o no? Espíritu de verdad, a quien el mundo, cuando habla del mundo, se está refiriendo a este sistema compuesto por todos los que no han nacido de nuevo, incluyendo a todos los religiosos que van a los templos, pero que no han nacido de nuevo. Son parte del mundo. Porque el mundo tiene religiones para escoger. ¿Me está entendiendo? No lo estoy confundiendo. Es que yo soy evangélico, mejor hijo de Dios, porque tengo testimonio de que ya soy hijo. Tengo testimonio de que adentro para afuera están haciendo una revolución en mí. A quien el mundo no puede recibir, esto no es para el mundo, esto es para los hijos de Dios. Porque ni le ve, ni le conoce. Pero vosotros, es decir, ustedes, nosotros, vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Juan da por sentado que nosotros tenemos un grado de conocimiento del Espíritu Santo porque estamos conscientes que entró a nuestra vida. Entonces dice: vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Usted tiene que irse en una cápsula del tiempo hace casi 2000 años, donde Jesús está con sus discípulos. Antes de morir le está enseñando estas cosas. Y el Señor estaba consciente que el Espíritu Santo estaba a la par de ellos. Eso significa con. Los que están sentados, las hermanas Ajuchán, están sentadas juntas, una a la par de la otra. Eso es, Paola está con Katy. ¿Vamos entendiendo? Dice:
ahora está con vosotros. Esa era la experiencia que habían obtenido los discípulos cuando, incluso por delegación ministerial de parte de Dios, no porque tenían Espíritu Santo adentro, ellos echaban fuera demonios cuando fueron enviados de dos en dos, ¿se acuerdan? Pero entonces viene una tremenda, yo diría, profecía que se iba a cumplir pronto, porque dice, y estará, eso es futuro. Si el Señor estaba a pocas horas antes de morir y Él murió en una Pascua judía, el Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Eso quiere decir que 50 días y un poquito más, ellos iban a ver cumplida la profecía del Señor que dice, el Espíritu que está a la par de ustedes estará adentro de ustedes, estará en vosotros. Eso nunca había pasado. Yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, lo maravilloso que es tener al Espíritu Santo adentro, que no es para cualquiera. Gloria a Dios. Esa palabra paracletos, que significa consolador y que se le aplica a Cristo y se le aplica al Espíritu Santo, viene de para, que significa de cerca, porque el Espíritu Santo está cerca, y caleo, hacer una llamada. De aquí se define que Él es un abogado y es un intercesor. Por eso, ¿cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando alguien intercede por nosotros? A mí me gusta decirles, hermanos, ahí oran por mi hombro para que sane, para que no duela. Y saber que usted se toma, aunque sea un minuto, para orar por su pastor. Qué lindo es. ¿No será más lindo saber que tengo un intercesor llamado Espíritu Santo que intercede con el Padre continuamente? Intercede, 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 intercede por todas nuestras necesidades. Eso sí, dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Usted se mete en ese grupo? ¿O usted sí sabe pedir como conviene? Metámonos todos en ese grupo, porque así dice la Biblia, que nosotros no sabemos. Padre, dame ese carro Mercedes-Benz que quiero, Señor, aleluya. Eso es lo que pide la gente, ¿no? Dame mi casa, Señor. Y son cosas que son necesarias. Otros que no tienen que comer, dice, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Cada quien pide de acuerdo a lo que necesite. Pero la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. El patojo que está enamorado de una sucanche, y él más prieto que saber qué, pero dice que los opuestos se atraen, ¿verdad? Dame la canche. Y el Señor sabe que no le conviene la canche y le da otra prieta igual a él. Pero se tiene que reír usted un ratito, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles que no se pueden decir por nosotros. Entonces, cuando usted ora, el Espíritu Santo está interpretando su necesidad y está hablando con el Padre. Mire qué maravilloso saber la función del Espíritu Santo, y es nuestro abogado. ¿Cuántos saben que todos tenemos un fiscal? Se llama diablo, que el Señor lo reprenda, y que siempre está pendiente de dónde usted y yo caemos. No solo está tratando de ver cuándo caemos, sino que intenta que caigamos. Es el enemigo de nuestra alma. Y el Padre es un juez. Entonces el fiscal, usted sabe que la función que hace es acusar. Y cuando hay acusación, aparece nuestro abogado. Y como el abogado es el hijo también, le dice, mira, padre, es cierto que ese mi hijo anda mal, no se quiere arreglar, Señor, pero mira, yo morí por él. Aquí están las señales en mis pies, en mis manos. Déjamelo un ratito, papá, lo voy a zarandear. No él, voy a darle permiso al que zarandea, que lo zarandee.
Y se acuerda que a Pedro le dijo: Pedrito, te pidieron para zarandearte, fíjate. Dijo: qué bueno que soy amigo del Señor. De plano no dio permiso. No dijo: yo ya di permiso, pero ya oré por ti para que tu fe no falte. Aleluya. ¿Y le faltaría la fe? Parece que sí le faltó la fe, ¿va? Pero salió adelante. Un consolador, alguien que siempre va a estar a nuestro lado para defendernos. Bueno, yo tengo que correr. Ahora, el hallazgo sumamente importante que Jesús enseña a sus discípulos es que el Espíritu Santo moraba con ellos, es decir, al lado de ellos, pero en el futuro cercano, y hacía alusión a Pentecostés, capítulo 2, estaría en ellos. Bueno, hay un relevo de paracletos, porque el Señor dice en San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, entiendas, Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Y cuántos saben que el Señor no miente? Aleluya. Veamos el parto gemelar. Es un concepto que puede ser complicado, pero creo que sí lo vamos a entender, o por lo menos el que no ha oído acerca de esto. Es la obra conjunta de Cristo y el Espíritu Santo en el plan de redención. El Señor muere en la cruz y el Espíritu Santo queda para aplicar eso por la fe en cada uno de nosotros. Este proceso inicia cuando creemos, hermanos, que es donde se da a luz a Cristo en nuestras vidas. Ahora, a veces me ayuda a mí a hacer algunos esquemas. Todos sabemos que somos seres trinos, tripartitos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Bueno, siempre lo graficamos a través de estos círculos concéntricos. Ahí está el cuerpo, ¿verdad? Color celeste, como los que vinieron hoy vestidos de celeste. Ahí adentrito está el alma y el espíritu. 3 en 1. Pero ¿qué pasa con el parto gemelar? En Mateo capítulo 9, verso 17 leemos: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres, que eran como unas bolsas de cuero, se revientan, el vino se derrama y los odres, entiéndase viejos, se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Por eso, hermano, el religioso sigue siendo un odre viejo. Usted y yo ya somos odres nuevos. Dice amén. Vamos a entender un poquito más. Y ambos, el vino nuevo con el odre nuevo, se conservan. Ahora mire aquí lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y verso 17. Pero el que se une, me gusta hacer esto, al Señor, es un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, hermano amado, mire, cuando este es nuestro espíritu, que es el odre viejo, el nuestro, así caminábamos sin Cristo y sin esperanza. Por eso la vida no tenía sabor, aunque usted chupaba. Bueno, los que chupaban, ¿verdad? Porque yo solo chupaba dulces. O todo lo que se hacía antes de venir a Cristo era el reflejo de un vino y de un odre viejo. No valía la pena, aunque tal vez tú podías pensar que sí. Ese círculo magenta alrededor de su espíritu es el espíritu de Cristo, que es el espíritu de vida. El que se une al Señor, el espíritu de Cristo lo rodea. Y acuérdese que su espíritu sin Cristo y sin esperanza estaba muerto. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero muerto en la Biblia no es inexistencia, sino que muerte en la Biblia es separación. Su espíritu estaba separado de Dios. Otra cosa lo alimentaba. Pero cuando usted nace de nuevo, por eso es tan importante recalcar en las iglesias
Y que oigan nuestros hijos, nuestros jóvenes y aún los adultos que han llevado años y años de venir a la iglesia, pero no tienen testimonio de que son hijos. Y que están batallando continuamente con lo mismo. Que el Espíritu de Cristo, hermanos amados, es el odre nuevo, recubre el odre nuevo al odre viejo. Y ya leímos en 1 Corintios, ahí está el verso, que el que se une al Señor, entiéndase, nace de nuevo, es uno con Él, uno con Él. Hermano, eso no se puede entender. En primer lugar, ninguno de ustedes ha visto su espíritu, ¿o sí? Para ver su espíritu se tendría que ir. Por fe sabemos que hay espíritu. Mucho menos hemos visto el Espíritu de Cristo. Pero la Biblia dice, y por eso mi justo vivirá por la fe, porque fe es ver lo que otros no pueden ver. Es que mira, ahí está. ¿Cómo así? No veo nada, no siento nada, no experimento nada. ¿Se da cuenta usted por qué debe haber un testimonio de adentro para afuera? Por eso, hermanos amados, mire, cuando alabamos al Señor, hagámoslo con libertad. Yo no puedo ver que su espíritu esté gozoso si usted, pensando en los anteojos del gallo, como que si no hubiera espíritu ahí. Yo creo que nos han hecho daño en algunos momentos la doctrina de donde venimos. Yo se lo puedo decir como testimonio. En la tradición evangélica yo no podía aplaudir, porque si alguien aplaudía y algunos de ustedes tuvieron esa experiencia dentro de una iglesia tradicional, decía, ya te fuiste a meter con los pentes. Eso es lo que le decían a uno. Si yo tuviera tiempo para contarle realmente lo que me costó a mí salir de la tradición y entrar en lo que el Señor quería para mi vida y experimentar lo que no había experimentado en cuanto a la libertad. Y usted que está adentro, hermano, no alaba con libertad. Aló. Pero antes lo hacía. ¿Qué pasó? Bueno, el círculo amarillo es el Espíritu Santo. A eso se le llama parto gemelar, porque cuando nace de nuevo entran los dos simultáneamente. Entra el Espíritu de Cristo, odre nuevo, pero entra el Espíritu Santo, que es el vino nuevo. Por eso, hermano, mire, a algunos cristianos les gusta echarse sus copas de vino. Quisieran que en la Santa Cena no diéramos lo que damos, sino que y algunos hacen su doctrina de eso. Pero en el mundo la gente tomaba esas bebidas, ¿no es cierto? Con el propósito de sentirse alegres, desinhibidos, contentos, siendo el alma de la fiesta. La diferencia entre una persona tímida son 2 o 3 copitas de algo que lo encampana, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Como figura, nosotros en el Espíritu Santo tenemos el vino nuevo, y si está dentro de nosotros no debería haber gozo, no debería haber libertad. Si dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad. Expresemos la libertad, hermanos. Quitémonos la doctrina que nos dice que no es así, porque puede ser parte del odre viejo. Algunos dicen, es que ya estoy muy gordito usted. Pero hasta mi pastor, usted, que estaba mero hermoso, así hacía, mire, porque ya no podía brincar, pero cuando él quería danzar, así hacía, ¿se acuerdan? Pero algo hacía.
¿Por qué? Porque estaba agradado y había Espíritu Santo que lo llenaba como el vino. El vino natural muy rápidamente se mete en el torrente sanguíneo, hermanos. Rapidito la gente percibe algo. Oh, dice. ¿Verdad que sí? ¿Por qué nosotros cuando venimos al culto no percibimos inmediatamente el ambiente espiritual? Y desde que nos bajamos del carro venimos, aleluya, Dios, aleluya. Ya empezó la alabanza, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. No que a veces puras momias, hermano. Es que estoy enfermo. Es que me duele aquí, me duele allá. Danzando, aunque sea levantando un poquito sus pies, el Señor puede hacer un milagro, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, dice Efesios, un verso muy importante, porque este pasaje lo usa la tradición evangélica para tratar de botar el concepto del bautismo con Espíritu Santo que nosotros tenemos. Porque para ellos el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento del nuevo nacimiento, obviamente sin la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces dice Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es un nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y habiendo creído, fuisteis pasado, fuisteis sellados en él. Hoy se habló en la escuela dominical del sello. Sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú creíste, cuando por la fe ya no creíste que Jesús era solamente el iniciador del cristianismo según la historia, sino te mostraron que Jesús es el Hijo de Dios y te revelaron quién era Él y que Él era el Salvador para ti, que tú eras un pecador y que necesitabas salvación. Cuando te revelaron todo eso, en ese momento, hermano, en el parto gemelar, lo que sucedió es que te sellaron. Sello de propiedad. Este es mío, lo compré con mi sangre. Nadie me lo puede quitar de mi mano a menos que Él se salga. Aleluya, aleluya, sellados. Algunos creen que el sello es el bautismo con Espíritu Santo, pero eso puede interpretarse así si es el paquete completo. Crees, naces de nuevo, te bautizas en agua y te bautiza, y el Espíritu te bautiza y empiezas a hablar en otras lenguas, como pasó en Hechos 10. El llamado Pentecostés gentil, donde un montón de bandidos, hermanos, seguramente eran bandidos los familiares de Cornelio. Él era piadoso, pero toda la familia de Cornelio había sido rara. Hermano, ¿en qué verso de la Biblia dice eso? Hermano, él era un romano, Cornelio era un centurión. La vida de Roma era una vida decadente. Al ser familiares de un centurión tenían acceso a muchas cosas. Yo estoy seguro que ellos necesitaban salvación. Tal vez algunos de ellos tenían 3 mujeres, otros tenía 2, o saber cómo era la cosa ahí. Pero, hermano, Dios preparó a un Pedro que ya había sido ungido por el Espíritu Santo. Ese Pedro, hermano, había sido ungido por el Espíritu Santo, pero todavía tenía prejuicios raciales. Y el Señor lo tiene que preparar con 3 experiencias. Le tiene que mandar un lienzo. Tuvo una experiencia cuando estaba orando ahí en la ciudad de Jope, dice la Biblia. Y lo convencieron de que no llamara inmundo, porque los judíos llamaban perros a los gentiles. Que lo que descendía ahí, que habían animales inmundos, no llames inmundo a lo que yo ya hice santo. Y le quitó el prejuicio racial. Pero ese hombre estaba orando. Ese hombre estaba buscando la presencia de Dios. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Le falta buscar y darle prioridad a las cosas del Espíritu. Y ese hombre recibió la revelación para ir. Le dieron la dirección donde tenía que ir. Y cuando Cornelio tenía su familia,
Ay, él empezó a hablar en la llenura del Espíritu Santo. La palabra que necesitaban, no sabemos qué dijo porque no hay una referencia de lo que estuvo diciendo, pero estoy seguro que la llenura del Espíritu Santo y con los dones le estaba mostrando la necesidad de cada uno. Y mientras Pedro hablaba, así dice la Biblia, empezaron a hablar en otras lenguas, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Dígame, ¿qué pasó ahí? En algún momento la predicación de la palabra, la locura de la predicación hizo que la familia de Cornelio creyeran, nacieron de nuevo e inmediatamente el Espíritu Santo los hizo hablar en otras lenguas. ¿Qué impide que nosotros bauticemos a estos gentiles si ya les dieron el paquete? Y los bautizaron. ¡Qué lindo! La iglesia del final no se puede conformar con una religión barata. La iglesia del final que se está preparando para recibir al Señor no puede menos que estar llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, buscando realmente la llenura continua del Espíritu Santo. En estos versos entonces vemos claramente que al creer en Cristo, no en forma intelectual, sino por revelación del Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida, se une a nuestro espíritu humano, pero también el Espíritu Santo entra simultáneamente. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Tenemos que sacudirnos la religiosidad para poder disfrutar de esta experiencia de Pentecostés. Aleluya. Por eso esta mañana, hermano, ya voy a terminar. Y no se me vaya a ir, no vaya a salir corriendo, porque yo voy a terminar a tiempo para que usted no se vaya. Y usted desde ya pídale al Señor que si no es lleno del Espíritu Santo, si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que hoy sea su día, ese día que usted ha estado esperando. Pero si usted ya fue bautizado y sabe que no está lleno, que este sea un día de llenura del Espíritu Santo. Ya dijimos que la fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua, por eso es Pentecostés. Y como se cumplieron, dice Hechos 2:1, los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran esos todos? 120 judíos. No había ningún gentil ahí. Judíos. Desde muy pequeños les habían enseñado sobre Jehová. Pero en su tiempo se apareció el Hijo del Hombre y se reveló a sus vidas. Y después de resucitado el Señor, que ya lo habían vivido, dicen los evangelios que sopló soplo santo en ellos. Y acuérdese que ruaj y neuma tienen que ver con soplo. Y nacieron de nuevo. Ellos no habían nacido de nuevo todavía. Estaban viviendo una transición entre el reino y la iglesia. No sabían mucho, pero qué experiencias maravillosas. A veces es mejor saber menos y vivir más. Así resumo el mensaje del hermano Milton el viernes. Un poco menos de conocimiento y un poco más de vida. Aunque el conocimiento de Dios nunca está de más, porque es el verdadero conocimiento de Dios el que nos prepara. Y como se cumplieron entonces, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Usted cree que nosotros debemos de buscar la unanimidad? ¿Sabe qué es lo que le pasa a la iglesia? ¿Sabe qué es lo que el enemigo trata de hacer continuamente? Es poner problemas entre nosotros. ¿Verdad que sí? Una mala mirada, un mal gesto, esto, lo otro. ¿Es así o no es así? Así es. Alguien se desanima, ya no quiere servir, alguien aquí, alguien allá. Siempre es nuestra naturaleza.
pero está movida por el enemigo, porque lo que el Señor espera que suceda entre nosotros es que estemos unánimes, juntos. Eso solo lo puede hacer el Espíritu. Madurándonos para que lo que nos sucede entre unos y otros no le demos importancia, porque vale más estar de acuerdo con aquel con quien Cristo también murió por él, que darle importancia a las nimiedades que le damos a veces. Dice amén. Y de repente vino un estruendo. ¿Usted se imagina eso del cielo? Debe haber sido como un gran trueno, como de un viento recio que corría. Otra vez viento, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas. Yo le pregunto, ¿vieron esas lenguas? Por supuesto, las vieron. Por eso el autor, Lucas, debe haber estado presente, o le contaron, porque, hermano, en las manifestaciones del Espíritu también se ve. Y vieron lenguas, que yo pongo ahí en rojo. El griego es glosa. Más adelante, si nos da tiempo, le voy a explicar por qué. Y se les aparecieron lenguas. Yo no sé cómo esas lenguas de fuego las vieron y cómo eran, pero así lo dice. Repartidas como de fuego, dice como de fuego. Entonces no era fuego literal, que se asentó sobre cada uno de ellos. 120 experiencias. Porque el Señor quiso que los 120 que estaban ahí fueran bautizados, porque Él no hace acepción de personas, y eran 120 nacidos de nuevo. Acuérdese que el Espíritu Santo no tiene que ver nada con el mundo. ¿No será que la iglesia del tiempo final lo que le falta es unanimidad? Lo que le falta es comunión. Por eso yo creo que la pandemia lo que trajo fue un ataque a la comunión. Pero claro, antes de la pandemia le aseguro que a alguien le caía mal a usted aquí. Y después de la pandemia no le cae mal uno, sino le caen mal más. ¿Qué tareita les dimos a los hermanos del Cobo? Muchos de ustedes se enojaron con los hermanos del Cobo porque les decían, súbase la mascarilla. Esa mascarilla no. Se enojaron. Se les salió el rochoy a algunos. Pero había que hacerlo. Aló. Pero se nos olvidó que eran nuestros hermanos. Y dice, y fueron todos. Qué maravilloso, hermano. La Biblia dice que es una promesa para nosotros y nuestros hijos. Es para todos. Una familia llena del Espíritu Santo, papá, mamá e hijos. Ay, hermano, qué bendición en la casa. Dice, hablar en otras lenguas. Usa otra vez la palabra griega glosa. De ahí que viene glosolalia, que es hablar en otras lenguas. Como el Espíritu les daba, note, como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces no es un ejercicio nuestro. Yo sé que a veces en la ignorancia me cuentan, porque no viví eso. Tal vez Raúl lo vivió, no sé. Pero que en el Lima algunas hermanas, algunos hermanos, cuando estaban ahí ministrando para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo, dice, diga, repita, alabanza, 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 y se le va a trabar la lengua, y entonces ya no es así, hermano. Es como el Espíritu le da. No es de poner a decir alabanza, alabanza, alabanza. No, hermano. No es así. Es que tú, eso sí, estés dispuesto a abrir tu boca. ¿Cómo vas a hablar en otras lenguas si estás así? Y casi estás como cuando se te va a ministrar. No. Porque hay temor. La falsa doctrina tradicional metió temor en las mentes.
Yo tuve un pastor que me decía: las lenguas son del diablo. Yo era un joven, ¿me entiende? Y quizá a usted le dijeron lo mismo y se quedó con el cassette antiguo. Y ahora que viene a Betel, usted está con el cassette antiguo. Hay que sacar ese cassette en el nombre del Señor. Pero eso lo puede hacer el Señor por medio de su Espíritu en la renovación de la mente. Como el Espíritu les daba que hablasen. Como, mire ya el verso 8, yo voy rápido. ¿Cómo pues? Hace una pregunta. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Pero ya se dio cuenta que yo se lo pongo entre paréntesis, ahí ya no es glosa, sino cuando dicen nuestra lengua es dialectos. Porque el tradicional indica que lo que sucedió en Pentecostés es que hablaron otros idiomas. Eso es lo que enfatiza el tradicional. Entonces dice: yo creería, si usted hablar alemán, que es por el Espíritu que usted está hablando alemán, yo creería. No, hermano amado, no se dan cuenta que la glosa repartida como de fuego en cada uno fue una experiencia sobrenatural que hizo que ellos hablaran en otras lenguas. Pero cuando ellos hablaban en otras lenguas ininteligibles, el Espíritu operó un milagro y transformó las lenguas en idiomas, como testimonio a todos los que estaban ahí de diferentes nacionalidades, judíos, pero que estaban en diferentes nacionalidades porque habían sido deportados. Y el Espíritu sigue haciendo esos milagros cuando hay una necesidad. Se ha oído de misioneros que, hermano, están en un lugar y no conocen el idioma de los nativos y no se pueden comunicar, y los nativos se ponen belicosos. Hay experiencias de ese tipo, y entonces, sabiendo que están a punto de morir, empiezan a hablar en otras lenguas, y el Señor cambia las lenguas para que esas lenguas las entiendan los nativos, y así han podido muchas veces hablar el evangelio, hermano amado. No tengo tiempo para hablar de todas esas experiencias, pero me está entendiendo. Lo que hizo el Espíritu Santo, porque Él es Dios, es que esas lenguas del Espíritu las transformó en idiomas que aquí se le define como dialectos, y oían en la lengua. Y dice que ellos, gente de partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, todos ellos tenían diferentes idiomas, aunque eran judíos. Y en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes. Miren cuánta gente. En la Torre de Babel, Dios cambió un solo idioma que tenían en muchos. En Pentecostés, a través de esa experiencia sobrenatural, ellos hablaban en lenguas, pero el Señor permitía que todos escucharan. Ese fue un milagro tremendo. ¿Me está entendiendo? Pero no siempre sucede así, solo en la necesidad. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, siempre hay burladores, decían: están borrachos, están llenos de mosto. Pero era las 9 de la mañana. Los burladores en las iglesias, que no entienden y no tienen las experiencias con el Espíritu, se burlan. Yo le doy un consejo: lo que no entienda, pídale al Señor que se lo muestre. No se vaya usted a estar encontrando peleándose con Dios. Estos burladores decían: están borrachos. Pero mire, nos sirve el concepto, nos sirve el comentario, porque el que está lleno del Espíritu puede actuar como un borracho.
Muchos de ustedes tuvieron esa experiencia, pero están muy sobrios ahora. ¿Aló? ¿Cuántos quisieran volver a tener esas experiencias? Bueno, los poquitos que levantaron la mano tal vez son los únicos que la van a tener. Cuando lo veo tan quieto, me pongo a pensar, ¿estaré dispuesto a pastorear el resto de mi vida gente que no quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Aló? Yo tengo que predicar lo que está aquí, pero también tengo que ver que las ovejas estén dispuestas a ser llenas del Espíritu Santo y no solo un domingo. Bueno, esto ya lo vimos. Yo creo que estamos llegando al momento. Solo quería leer esto rapidito. Se profetizó en Isaías, yo con eso voy a terminar. 28:11 se profetizó. Óigalo bien, 800 años antes de que sucediera. Porque en lengua de tartamudos. ¿Y cómo se oye cuando alguien habla sus lenguas? ¿No se oye como tartamudo? Y le pregunto a usted. 800 años antes de que sucedieran estas cosas, se profetizó por medio del profeta Isaías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará o hablaré a este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío. Esos 120 hablaban Irrakana, Mashira, Kanda, Raba, Sore, Kenda, Raba, Shira, Karabasa, y otro por aquí, otro por aquí, otro, 120. Los creyeron borrachos, pero se estaba cumpliendo una profecía. Por eso, hermano amado, yo quiero que usted se ubique. Iglesia de Cristo Betel Ministerio en Casas es una iglesia que cree estas cosas con todo nuestro corazón, y no vamos a transigir en esto. Si usted no lo cree, tal vez no se va a ubicar aquí, pero si no lo cree porque no lo entiende, entonces busque que el Señor se lo muestre, porque no importa su edad ni sus achaques, no importa cómo se pueda sentir, si usted está lleno del Espíritu Santo, por lo menos sus manos va a levantar. Uy. Algo va a hacer. A veces las falsas enseñanzas que nos dieron en lugares donde estuvimos pudo haber tapado todas estas verdades. Hay que sacar aquello. Si a usted le está dando testimonio el Espíritu Santo, hay que sacarlo. Así que póngase de pie, hermano.